Buenos días a todos, buenas tardes, si ya son más de las 12 por allá, aquí en México. Yo estoy, ahora que hablábamos del Work from Anywhere, yo estoy desde Morelos, en la parte boscosa, montañosa, un lugar que se llama Huitzilac, aquí está fresquito, y bueno, para los que estén por aquí en México y en este horario todavía, buenos días. A los que nuestros amigos de Latinoamérica, por ahí vi que también había gente de España, buenas tardes, buenas noches, y bueno, pues muy, como decía, muy emocionado de este panel de Customer Experience, porque estamos con verdaderos rockstars del Customer Experience. Entonces, me permito presentarlos, voy a presentar primeramente a Yami Almaguer Gil. Ella es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Administración del Comercio Internacional. Cuenta con más de 20 años de alta especialidad en el servicio y experiencia del cliente acentuada en la cultura organizacional. Esta parte me encanta. Los inicios de su carrera profesional, formó parte del staff de la empresa Walt Disney World en Orlando, Florida, y aprovecho yo para decir que Walt Disney es de mis dream jobs, a ver si me da la vida un día para trabajar por ahí. Claro que estoy feliz en Question Pro aquí, pero bueno, siempre fue ahí un deseo trabajar por ahí en la organización de Disney. Formó parte del programa internacional de Cast Members, donde adquirió el espíritu de servicio y actitud de atención hacia los demás. Y aquí es donde empieza la parte del rockstar de Yami, autora del libro Customer Service contra Customer Experience, donde comparte su metodología con directivos, propietarios de empresas y líderes de equipos CX que están interesados en llevar experiencias a sus clientes. Es miembro honorario de CX Latam, registrada ante la Secretaría del Trabajo como instructora independiente y certificada por Conocer en el estándar 305 de servicio a clientes. Su propuesta contempla desde el diagnóstico hasta la capacitación de los colaboradores y o creación de las estrategias, procesos y protocolos de comunicación que logren posicionar a las empresas como empresas de experiencia a los clientes. Bienvenida, Yami. Muchísimo gusto de saludarte. ¿Desde dónde nos acompañas hoy? Estás en mute, me parece. Típico. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy en Monterrey, México. Aquí es donde me encuentro ahorita. Muy bien, disfrutando también de las dos estaciones de Monterrey, que son la del tren y la del calor. Sí, exactamente. Muy bien, pues bienvenida. Vamos a la segunda estrella, que es Eva Guerrero, apasionada de la experiencia del cliente con la misión de contagiar la pasión y el verdadero valor de una cultura centrada en el cliente. Con más de 15 años de experiencia en investigación de mercados, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas, diseño, desarrollo e implementación de programas de voz del cliente, medición de satisfacción y lealtad. Fundadora y directora de Ansar CX, empresa mexicana, de las buenas empresas mexicanas de consultoría especializada en la transformación de la experiencia del cliente, un centro de inspiración, diseño y gestión de la experiencia del cliente que día con día busca trascender de forma positiva y significativa en la vida de nuestros clientes, colaboradores y sociedad. Apoya a directivos, profesionales, consultores, pymes, emprendedores a contar su historia y, bueno, más los que se acumulen en el resto de la sesión, a crear experiencias únicas con resultados extraordinarios, con clientes de los buenos, los de verdad, los fieles, enfocada en ayudar a otros a crear una cultura centrada en la experiencia de cliente. Bienvenida, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde nos acompañas? Hola, Raúl, muchísimas gracias por la invitación y por tus palabras. Desde Toluca, Estado de México, así es que estamos cerquitas de Huitzilac, así es que sí. No estamos tan retirados. ¿Cómo estás? Muy bien, y también con frío, me imagino. No, fíjate que estamos disfrutando de un rico clima aquí en Toluca. Todo el mundo piensa que es frío, pero no, bastante caluroso. Muy bien, pues bienvenida nuevamente y vámonos con nuestra tercera estrella, que es Juan Diego Aguirre Galarza. Es especialista en investigación de mercados, ventas, marketing y apasionado por el emprendimiento.
cofundador en Marcapasos, que es una agencia de estudios de mercado, analítica de datos, marketing, desarrollo de nuevos productos y estrategia comercial. Están en Ecuador, dedicada a la investigación de mercados y consultoría especializada, atendiendo a múltiples clientes de la región. Juan Diego, muchísimas gracias desde Quito, supongo. Hola, muchas gracias, Raúl. Yami, Eva, un gusto saludarles desde acá, desde el frío de Quito. Aquí se hace frío, de veras. Entonces, mucho gusto, gracias por la invitación. No, al contrario, Juan Diego, pues empecemos ahí nuevamente. Y bueno, casi año y medio de pandemia. Y por ahí mencionaba Marcelo en la ponencia anterior, que bueno, que él esperaba que su estudio de los cisnes y rinocerontes fuera ahí algo temporal, y bueno, ya pasó casi año y medio y sigue vigente. ¿Cómo nos ha afectado el tema de la pandemia? ¿Cómo ha afectado a la experiencia del cliente? ¿Qué se fue? ¿Qué consideran que se va a quedar? ¿Cuáles son los nuevos medios de interacción por los que nuestros clientes están contactando a las empresas? ¿Qué nos puedes decir, Yami? Ahora sí, unmute. Bueno, creo que este es un tema súper amplio, sobre todo en esta cuestión de los clientes. Ha venido a fortalecer y también ha venido a bajar el servicio en algunas empresas. Entonces, yo creo que tenemos de los dos, pros y contras. Creo que la parte que ha venido a fortalecer y a empoderar y sí, a darle fuerza al servicio a clientes es que las empresas tuvieron que innovar en todo tipo e incluso en esta parte del servicio a cliente. Ahorita que estamos post pandemia, es donde yo estaba reflexionando que al menos en donde yo vivo en la ciudad, muchas empresas, y estoy hablando específicamente de los restaurantes, mejoraron el servicio a clientes. Ahora resulta que voy a un restaurante y me atienden muchísimo mejor, muchísimo más rápido, son muchísimo más amables, y creo que esta pandemia vino a dar una sacudida en este aspecto, y ahorita a lo mejor hablamos post pandemia, pero me he podido dar cuenta de ello. La parte que baja el servicio a clientes, la pandemia que vino a afectar, que también me percaté de ello, es que desafortunadamente varias empresas, y estoy hablando de un alto porcentaje de empresas, estuvieron utilizando esta cuestión de pandemia para bajar su servicio, justificando que había pandemia, justificando que no tenían suficiente personal, que no funcionaba algún sistema, y todavía ahorita que ya estamos casi de salida, puedo encontrar todavía empresas que se están tomando de ahí para bajar su servicio. Entonces, creo que el principio fue parte de la curva, fue parte del desconocimiento que todo el mundo teníamos. Sin embargo, yo creo que esta es una llamada de atención y de acción a las empresas para luego ponerse las pilas y no ver reflejado cualquier cosa externa, porque ahorita fue pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa externa que pueda venir a desestabilizar tu servicio y sobre todo a tus clientes, porque los clientes ahí están. La cosa es cómo reaccionamos ante esas situaciones externas que pudieran estar afectando a tu empresa. Interesante lo que mencionas, ¿no? Cómo algunas tomaron acciones inmediatas para retener a sus clientes, mejorar su experiencia, y otras lo utilizaron de pretexto, ¿no? Para al haber disminuido el valor, digamos, de su servicio, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, sí, y bueno, tenemos ejemplos muy claros por ahí, ¿no? Cómo se desestabilizaron las empresas de mensajería, bueno, las empresas de retail y departamentales que tuvieron que, bueno, tomar medidas, y bueno, ahí hubo un descontrol total. Eva, ¿qué crees que haya cambiado en la manera de medir y de implementar estrategias para enriquecer o para entender mejor la experiencia de los clientes? ¿Ahí crees que hubo cambios o sigue más o menos la misma tendencia? Fíjate que muy de acuerdo con lo que platicaba Yami, creo que sí, a muchas de las organizaciones las agarró desprevenidas, ¿no? Y parte de este tema de parálisis o de incapacidad de las organizaciones para reaccionar es justamente los cambios que se han tenido que realizar en la gestión de la experiencia de cliente. No creo tanto que las herramientas
o las metodologías estén cambiando, más bien creo que es en la gestión, es decir, entra este sentido de urgencia, en donde ya no podemos sentar a toda la junta para hacer un Customer Journey Map de 5 sesiones y pegar nuestros post-its y entonces hacer juntas de innovación. No, había que reaccionar, había que atacar, había que comenzar a implementar muchísimo más rápido que la manera en la que estábamos acostumbrados a llevar las herramientas de experiencia de cliente. Y te puse una solo por ejemplo, pero pues no íbamos a tener tiempo de armar nuestros governance, de las juntas del comité, sino teníamos que hacer acciones muy rápidas, porque ya eran acciones reactivas. Y por supuesto que, bueno, eso se debe a que muchas de las organizaciones no traían muy clara su visión. Si hubieran traído muy clara su visión, o quienes sí la traían mucho más clara, fue más sencillo implementar y gestionar estas herramientas porque ya tenía equipos capacitados, ya tenía equipos sensibilizados. Era más sencillo. Entonces creo que el sentido de la urgencia lo único que nos hizo fue agilizar nuestras propias herramientas, agilizar todo lo que ya traíamos dentro de nuestra organización y sacar a flote las mejores, no solo actitudes y comportamientos dentro del equipo, no solamente el ADN, no solamente el tema discursivo de los CEOs, sino ver de qué estábamos hechos y ver que cada una de estas herramientas se podían implementar de manera mucho más práctica. Y esa para mí ha sido una de las grandes enseñanzas, porque muchas veces como consultores, lo digo desde mi propia visión, queremos perpetuarnos en las organizaciones. Y claro, por supuesto, y de verdad que tengo clientes y compañías con las que he trabajado 14 años y ahí hablamos de lealtad de ambas partes. Claro. Pero un consultor también tiene que aprender a dar estrategias, a ayudar a las organizaciones a implementar realmente estrategias que puedan ser replicadas por todos los miembros de la organización, en todas las instancias, en todos los puntos de contacto. Y creo que ese es un tema que nos ha dejado mucho esta pandemia o esta crisis, que como consultores debemos ayudar a las organizaciones a implementar rápidamente, agilizar lo que no se hizo y ver que se pueden tener resultados accionables en muy corto plazo sin necesidad de que nos metamos a una idea, ojo, no estoy en contra, de 3 años en armar la cultura organizacional. Aquí no nos dio tiempo. Aquí había que reaccionar para ver resultados. Muchas organizaciones lo han hecho muy bien y otras, pues coincido con Yami, por supuesto, que la han tomado de pretexto. Y el tercer factor indispensable, que ahorita lo seguiremos platicando, es el cliente, es el consumidor. Él también cambió de comportamientos y creo que merece la pena dedicarle mucho tiempo a seguir valorando y estudiando este comportamiento del cliente y del consumidor. Muchísimas gracias, Eva. Claro, coincido, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, la industria de la educación, ¿no? Cómo de la noche a la mañana tuvieron que modificar radicalmente su modelo operativo y, bueno, algunas todavía no terminan de resolverlo cuando ya estamos quizá por regresar a las aulas los estudiantes y algunas instituciones no supieron, y bueno, de ahí el terrible abandono que hubo de estudiantes, ¿no? A raíz de esto, ¿no? Entonces creo que es un gran ejemplo, y bueno, por ahí hay otras industrias también que lo hicieron muy bien, otras no tanto, y por ahí va mi siguiente pregunta, Juan Diego. ¿Cómo ves tú qué nuevas interacciones se han dado, qué nuevos canales se crearon o qué canales tomaron más fuerza que a lo mejor no tenían antes a raíz de este tema de la pandemia, y que por supuesto además yo creo que se van a quedar ya entre nosotros? Listo, sí, bueno, como todos sabemos, la pandemia cambió radicalmente, nos hizo
adelantarnos tecnológicamente casi 5 años en el futuro. Nosotros que trabajamos con empresas de telecomunicaciones acá nos dimos cuenta de ese salto abrupto que hubo y muchas empresas tuvieron que mutar. Sin embargo, yo me quedo con 3 cosas principales que la pandemia nos va a permitir y dentro de eso está el tema de los canales que menciona Raúl, el tema de la omnicanalidad. Ahora, muchas empresas necesitan trabajar bajo este sistema de omnicanalidad y tuvieron que mutar sus sistemas, tuvieron que mutar sus puntos de atención para poder atender al cliente, para poder escuchar lo que él decía, sus quejas, sus reclamos o simplemente la atención o la venta como tal. Ese es uno de los primeros puntos, la omnicanalidad está presente. La otra es el autoservicio. Eso permitió también que el cliente ahora pueda gestionar directamente con su celular, con una computadora, los requerimientos de una empresa que necesitaba en ese momento. Y lo beneficioso de eso es que permite, ¿no?, que muchos de las personas que atienden al cliente se dediquen a especializarse en otro tipo de atención, ya no tienen que tomar temas muy, muy operativos, ni lo que repiten como sacados del manual. Entonces pueden especializarse un poco en el tema de la atención. Y el otro tema es la empatía. En este año se generó un tema de empatía con el cliente y las empresas que mantienen a sus clientes actualmente son los que pudieron generar esa empatía con su cliente interno y con el cliente tradicional. Entonces, yo me voy más por esos 3 puntos y dentro de eso entra lo envuelvo en una bolsita que se llama ahora todo el tema de analítica, todo el tema de base de datos, todo el tema de integración con plataformas tecnológicas que te permitan meter toda esa cantidad de información que está ahí y ahora sí puedes transformar esos datos en conocimiento para tomar acciones y estrategias en las empresas. Muy bien. Question Pro hace todo eso, por cierto. Sí. Aprovechando el comercial. Sí, así es. No, bueno, claro. Sin duda coincido, ¿no? Yo creo que estar presente ahora en muchos canales, que bueno, por ahí se confunde el tema omnicanalidad con multicanalidad, ¿no? La realidad es que también es importante, creo yo, estar presente en la mayor cantidad de los canales, pero hacerlo bien, ¿no? También creo que por ahí hay grandes oportunidades para las organizaciones, ¿no? No querer abarcar todos los canales y no hacerlo de la mejor manera, porque, bueno, eso finalmente puede resultar contraproducente. Yami, ¿hacia dónde va el Customer Experience hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va las estrategias de Customer Experience en general? ¿Cómo ves el futuro de esta tendencia? Sabes, Raúl, que el futuro lo veo igual que siempre. O sea, a lo que voy es, a ver, si hay pandemia, si hay cosas externas, todo se sacude. Pero la parte de servicio y experiencia al cliente siempre debe estar presente, haya pandemia, no haya pandemia, el futuro en el pasado, en el presente. Es el cliente del que estamos hablando. Y con esto me refiero, son tus ventas de las que estamos hablando. Entonces, no importa qué esté sucediendo afuera, qué estoy haciendo adentro de la organización para mantener ese servicio y esa experiencia del cliente, no importa qué esté pasando. ¿Me explico? Entonces, a mí me gusta y me he dado cuenta a través del tiempo porque afortunado o desafortunadamente tengo mucho tiempo en esta área y cuando yo empezaba en el área de servicio a clientes en las empresas que era recién graduada tal vez de la universidad y mis primeros pasos dentro de las empresas, yo me daba cuenta que el servicio a cliente era un área muy bien posicionada, por ejemplo, en empresas extranjeras, y voy a hablar exclusivamente en Estados Unidos, pero que en México y en Latinoamérica no se le daba el peso que debería. Y yo creo que ahí es donde empezó mi conflicto. Y a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué en México y en Latinoamérica no se le da el peso, la autonomía, el presupuesto, la atención a esta área tan importante? Y normalmente tomaban las empresas, por experiencia propia, a una personita que te atiende al cliente, que te contesta el teléfono, pero al mismo tiempo estás en contacto con proveedores y al mismo tiempo a veces hacía la administración o esta figura o esta área depende directamente y todavía del área de materiales o del área de operaciones o del área de manufactura y no tiene una identidad independiente en donde realmente esta área debe de tener el peso correspondiente como para que sea un semillero de proyectos de mejora internos para la empresa,
tomados estos proyectos en base de la voz del cliente. Esta área es la que tiene el contacto directo con tu cliente y el cliente, aunque no le pongas una encuesta, estas personas saben qué es lo que está pasando con tu cliente, tienen la voz y aquí es donde tienen el poder para poder manifestar áreas de mejora dentro de la empresa y toda la empresa se debería de estar moviendo en pro a esta área. Yo creo que es de ahí donde surge mi conflicto y el libro y a ver, espérenme tantito, ¿por qué no sucede, no? Entonces, creo que respondiendo directamente a tu pregunta, lo que viene siempre es el estar innovando en experiencia del cliente. Innovamos en tecnología, innovamos en producto, innovamos en procesos y ¿dónde innovamos en experiencia del cliente? Entonces, creo que ahorita y en el futuro es estar innovando, es profesionalizando el área, estableciendo metodologías, como le decía ahorita Eva, y creo que sí hay avance. La buena noticia es que en mis inicios, ahorita, existen estos foros, existen las empresas que cada vez nos invitan más a hablar del tema, existen más personas interesadas en adquirir, por ejemplo, lo digo en lo personal, mi libro y todo este contenido que habla de clientes que están interesados en aprender. Entonces, ahí vamos. Entonces, el futuro todavía sigue poniendo muchísimo más ojo y más esfuerzo y más poder a esta área de servicio y experiencia del cliente. De acuerdo, y ayer precisamente veía por ahí un post de LinkedIn, un video en LinkedIn donde un colega hablaba y decía que la industria está al revés, ¿no? Que crean un producto, lo comercializan y luego viene el área de servicio al cliente y que debería ser al revés. Primero pregúntale al cliente qué quiere, luego construye el producto, además ahora con estos temas ambientales, sociales, etcétera, luego véndelo y luego vuélvele a preguntar al cliente, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco lo que dices y recomiendo además el libro de Yami, por favor, ahí si tienen, ahí luego ahorita nos dices dónde se puede adquirir. Eva, perdón. Y bueno, sí, claro, Juan. ¿Puedo aportar un tema en lo que mencionabas? Por supuesto. El tema del ciclo del cliente. Yo me iría hasta más atrás. Ahora las empresas tienen toda la información del cliente a nivel de las bases de datos. Nosotros nos especializamos mucho en la analítica y mucho en los temas de las bases de datos y partimos desde más atrás de eso. Conocer, tienes unas bases de datos estructuradas donde sabes cuánto gastan tus clientes, cuánto te consumen, cuánto te compran, dónde viven, están casados, están solteros, qué tarjetas de crédito tienen. Tienes toda esa información compilada y está en tantos canales o en tantas tablas que ni siquiera las pueden procesar en un conjunto. Y desde ahí debería partir con esos modelos de cliente desde la parte puntual que es la base de datos para empezar a generar estrategias, conocimiento, servicio al cliente y todas las cosas que mencionaste anteriormente. Entonces, a eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y voy más allá, Juan Diego, me gusta mucho esa reflexión porque estamos trabajando ahorita mucho con los emprendedores en donde estamos realizando todo su modelo de negocio centrado en el cliente. Claro. Es decir, no estamos esperándonos a que ya después que mi operatividad me sobrepasó, que ya no tuve ventas, que ya a querer corregir el modelo de negocio y centrarlo al cliente, sino que desde antes, ¿no? Justo esta parte, antes de diseñar, antes de cualquier cosa, sí se les invita a todos los emprendedores que construyan este modelo de negocio realmente centrado en el cliente y no únicamente en una línea discursiva, ¿no, Raúl? Totalmente de acuerdo y de hecho era mi siguiente pregunta, pero bueno, ya que tocamos el tema, Juan, ¿cómo ves el tema de la tecnología? Y ahorita me regreso a la pregunta que tenía para Eva, pero Juan, aprovechando que empezamos a tocar el tema, ¿hacia dónde va la tecnología en términos de la estrategia del cliente? Perdón, me adelanté a la pregunta. No, bienvenido. No, bueno, básicamente la tecnología es un aporte gigantesco. Esto va a que el equipo de CX sea un equipo que en verdad tenga muchos especialistas, ya no solo en servicio al cliente, ya no solo en marketing, sino que tengas especialistas en ciencias de datos, que tengas especialistas en analítica, que tengas tus matemáticos, que tengas toda la gente que puede ayudarte en todos los procesos que en sí van a terminar en el cliente. Pero si lo manejas por separado, si solo un departamento de TI tiene la información y no la disponibiliza, si un departamento de marketing saca productos por sacar y no se integran con la parte y las dolencias del cliente, escuchar las quejas, escuchar sus niveles de recomendación
no se va a poder trabajar. Entonces, el tema es lograr un equipo, se puede llamar de CX, como lo quieran llamar, de experiencia del cliente, pero que sea con diversos profesionales en muchas áreas diferentes a lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Entonces, me refiero a analistas de datos, a marketing, etcétera. Y todo eso apunta a que y la tecnología es la herramienta que te permite, es el bote que te lleva, es el carro que te permite llegar del punto A al punto B. Entonces, ahorita a nosotros no nos sirve de nada tener un Ferrari y una herramienta genial si nosotros ni siquiera tenemos estructuradas las bases de datos, ni siquiera escuchamos al cliente, ni siquiera tengo puntos de atención, tengo un punto de atención. Entonces, no nos sirve de nada. Tiene que ir de la mano la tecnología que siempre está avanzando y está al punto, está acorde a las necesidades, con este equipo multidisciplinario, con los profesionales adaptados y con las personas que sepan manejar ese Ferrari y el camino esté trazado para que se pueda utilizar de la mejor forma. Excelente, y además me da pie perfectamente al otro tema que iba a tocar con Eva, que es el equipo interno, los empleados. Evidentemente hay que ponerle atención al cliente, tomarlo en cuenta, ver cuáles son sus necesidades y poder anticiparnos de ella, pero ¿qué pasa con los empleados? ¿Cómo se ha movido el campo de la experiencia del empleado y cómo ha impactado esto hacia los clientes? Eva, ¿cómo ves ahí ese tema? Es una pregunta frecuente cuando hacemos talleres, tenemos la oportunidad se extrañan los talleres presenciales, de platicar con los clientes directamente, en donde si tengo que invertir o priorizar en invertir en la experiencia de mi colaborador o en la experiencia del cliente, ¿qué me recomiendas, Eva? Indudablemente siempre les decimos en la experiencia del colaborador. Sí es muy importante, por supuesto, tener a un equipo que esté contento, que trabaje. Ahora hay tantas disciplinas alrededor, como la felicidad organizacional. No basta estar en la lista de los mejor rankeados como empresa para trabajar, sino ir más allá, entender qué pasa. Y la pandemia, pues bueno, fue un gran detonador. ¿Por qué? Porque teníamos que ser empáticos, y no en esa empatía oportunista, sino una empatía genuina para entender al colaborador, para saber qué era lo que requiere y sobre todo confianza, que el colaborador sintiera que realmente confiamos en él en todo momento y que no necesitábamos estar trabajando de manera conjunta para saber que las cosas se están haciendo. Pero esto interviene y viene de una visión centrada en la organización. Si esto no viene en el ADN de las entrañas de la organización, va a ser muy complicado. Sí, se puede sensibilizar, se puede capacitar, pero si el colaborador realmente no lo siente y no lo ve como una parte genuina de la organización, pues mucho menos lo va a transmitir en un momento dado con el cliente externo, ¿no? Debe de sentirlo y vivirlo firmemente en las entrañas de la organización, desde la primera cabeza, para poderlo externar. Y nosotros como clientes nos damos cuenta, por supuesto que nos damos cuenta. Una marca no solamente es una gran marca en experiencia de cliente porque logra hacer comunidad o porque logra tener un excelente tema de unicanalidad o de multicanalidad, sino porque nos transmite como empresa, como marca, ese afán y preocupación por su cliente interno y pues con mayor razón por el cliente externo. Entonces, aquellas organizaciones que ahorita están tomando como bandera la experiencia del empleado, que de verdad sea una bandera con acciones, con estrategias, que los lleve a resultados no únicamente a corto plazo, sino a largo plazo, que se transmita a los clientes finales. Eso es indispensable, y creo que además va de la mano con el resto de la estrategia. Pero si no tenemos una estrategia, una visión centrada en el cliente, pues bueno, mucho menos vamos a poder embonar estas dos áreas tan importantes. Entonces, creo que muchas veces las organizaciones se topan con este problema. ¿En dónde invierto mi recurso? Pues sin duda alguna yo creo que en el recurso más importante que tenemos como organización, que son nuestras empresas. Y haciendo las cosas bien, soy fiel creyente
que haciendo lo que nos apasiona y haciéndolo correctamente, los resultados económicos y de cualquier otra índole llegan por sí solos. De acuerdo, un empleado contento y motivado genera clientes igual contentos y motivados, ¿no? Así es. Y ahora, conectando esos dos puntos, Yami, ¿cómo construimos una organización centrada en el cliente, que no solamente dé buen servicio, sino que verdaderamente esté centrada en el cliente? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros amigos para que empiecen? Hay varios aspectos, Raúl. Hay que empezar primero con la cabeza de la organización. O sea, el director, el CEO, el propietario, y después irlos bajando hacia el staff directivo, gerencial y hacia abajo. Desde el momento, tengo una frase que me gusta usar y de hecho la expongo mucho en el libro, que es: de tal director, tal colaborador. Tal como está la persona que está arriba, así va a ser la cultura de la empresa. Entonces, si aquí tenemos a un director con una cultura enfocada en el cliente, tenlo por seguro que se va a permear hacia abajo. Porque de aquí vienen también las políticas, vienen los procedimientos y viene también el interés de esta persona en entrenar a sus colaboradores para centrarlos en el cliente, porque todo esto es una cultura. Las personas dentro de una organización llegamos de culturas distintas, aun y que seamos de la misma ciudad, porque en cada familia nos educaron de manera distinta, todo el mundo traemos nuestras propias creencias e incluso cuando llegamos a una organización llegamos con la cultura de la empresa anterior, si es que ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, llegar a una nueva organización hay que adquirir una nueva cultura. Entonces, toda esta nueva cultura va a venir de la cabeza. Me ha tocado diversas ocasiones en donde cuando voy a un establecimiento y no me atienden como debería, a veces, no sé si les ha tocado, que llaman al supervisor o al gerente o al de más arriba y es muy parecida la actitud. Entonces, ok, ya sé por qué. Entonces, traduciéndolo en un ABC, tendría que ser el que venga de arriba, se va permeando hacia abajo. Es muy importante que esa cultura, las políticas que tenga la empresa estén adecuadas a realmente querer dar un buen servicio y una experiencia a un cliente. Te pongo un ejemplo. Una política de garantía, de reembolso, las políticas postventa. En la postventa es donde mayormente hay falta de satisfacción del cliente, porque cuando el cliente ya compró, es todo un proceso por el que el cliente pasa por el famoso Customer Journey Map. Cuando es prospecto, lo estamos enamorando, viene, por fin te compró, te dio su dinero. El cliente se va transformando. El cliente no es el mismo antes de que te dio su dinero y después de que te dio su dinero. Entonces, ya después de que te dio su dinero, el cliente se transforma en exigir más, en explicar más y en pedirte más rápida solución a algo que por alguna razón tuvo que regresar. Entonces, la empresa, ¿en dónde está poniendo sus recursos? ¿Los está poniendo en la prospección o los está poniendo en el servicio postventa? Aguas. Las empresas le meten bastante recurso a la prospección, al anuncio hermoso, y después, cuando ya el cliente pasó y te va a regresar algo, resulta que la política, las cancelaciones es un batallar, o no se puede porque la empresa piensa que si pongo la política que te regreso tu dinero o te cambio el producto sin pedirte el ticket, entonces todos se van a aprovechar y van a querer hacerlo, cuando la respuesta es: ¿ya te pusiste a analizar si realmente esto ocurre? Porque análisis que yo he participado con empresas, y yo creo que aquí Juan Diego debe de tener bastante información de esta, va a haber personas que a lo mejor se aprovechen de la política, pero no son la mayoría. Entonces, ¿cuánto vas a perder realmente por facilitarle un reembolso a un cliente contra lo que realmente estás invirtiendo en atraer a tu cliente con un anuncio luminoso? Entonces, ¿por qué no pasas parte de tu presupuesto de prospección a tu política de reembolso y el cliente ahí en la postventa es donde se lleva la experiencia? La experiencia que tuvo en la postventa es la que va a ir a decir de boca a boca y ese es tu mejor anuncio. Entonces, este es el tipo de actividades o de estrategias de las que hablamos cuando hablamos de estrategias y metodologías. Este tipo de cosas tan sencillas, pero que hay que ponerle atención. El momento wow. El momento wow. El factor wow, sí.
Así es, sin duda, ¿no? La empresa que se preocupa por crear estos momentos mágicos o wow, finalmente, y por ahí leía también, ¿no? Que la experiencia positiva se queda, la experiencia negativa se queda un rato, la comparte, la difunde y todo, pero se le olvida, la experiencia Pero positiva ojo, se queda, ¿no? ojo, porque cuando hablamos de Customer Experience tienden mucho a que las organizaciones dicen, lléname de momentos wow, y así voy a tapar todo lo que no sé, lo que está mal allá abajo. Entonces, Bueno, no también, solamente hablemos de claro. momentos wow, sino hablemos de un diseño de estrategia, de una cultura, como cerraba muy bien Yami el comentario. Entonces, no hablemos de marketing emocional, no hablemos, sí, todo es importante. Y regreso a lo que decía Juan Diego, tan importante, por supuesto, la venta, tan importante el equipo de data, tan importante el equipo de postventa. Ahora más que nunca necesitamos equipos híbridos, con esta gran multidisciplina y algo bien importante, transversal. No Claro. interesa el puesto, el lugar jerárquico que ocupe en la organización, todos deberíamos estar involucrados en la cultura centrada en el cliente y en este esfuerzo que se desea lograr, ¿no? Claro, lo que decía Juan, ¿no? De los equipos multidisciplinarios y todos orientados a ella, pero claro, es chistoso esto que mencionas, ¿no? A ver, hay muchos momentos wow, pero abajo está batido, ¿no? Y entonces, aguas con eso. Estamos ahí cercanos a tener que cerrar, ha estado padrísima la charla, pero quiero preguntarles a cada uno, todo mundo habla, y bueno, ya estamos casi a mitad de año, pero bueno, siempre en los inicios se habla de las tendencias de Customer Experience, pero yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes las antitendencias. ¿Qué ya no se debe hacer? ¿Qué se hacía que ya no se debe hacer? Eva, ¿qué nos cuentas? Pues mira, antitendencia. Yo lo que creo que después de esta pandemia, que es justamente, siempre vamos a hablar del antes y el después, yo creo que una antitendencia es, no se vale dejar de hacer lo que se empezó a hacer en pandemia. Entiendo que durante la pandemia se hicieron muchos esfuerzos adicionales, se agregaron canales que no se tenían. Creo que es momento de revisar, rectificar qué funcionó y qué no funcionó, pero ojo, aquellos agregados de valor, aquellos atributos a los cuales el cliente ya se adaptó, creo que va a ser una antitendencia quitarle esas experiencias o esos atributos que quizá eran de deleite durante la pandemia, ahora se han vuelto esenciales. Entonces, lo que no se vale, yo creo que va a ser una antitendencia, es querer cortar. Es decir, ya se acabó la pandemia, ya no soy buena onda, ya no hay cancelaciones, ya no te atiendo, ya no tengo, todos mis asesores están ocupados. Oye, pues si me contestaban desde tu casa, desde su casa, creo que es donde no se va a valer. Eso es una antitendencia. O no quiero decir que mantengas todos los esfuerzos que después de una evaluación sean innecesarios y que requieran mucho recurso humano o económico. Lo que sí creo es que escuches la voz del cliente. Esos esfuerzos que hiciste durante la pandemia, esa empatía, por ejemplo, durante la pandemia fuimos unas marcas, organizaciones muy comunicativas, con mucha información. Les estuvimos dando, es más, hasta generábamos contenido, hacíamos podcasts, webinars, y después de la pandemia se los quitamos. ¿Por qué? Pues porque ya regresaron las ventas, la operatividad nos gana. Entonces, parte de nuestra estrategia, pues ha sido eso, estar cercana al cliente, estar cercana, y yo creo que una antitendencia es dejar de ser empático. La palabra que fue durante la pandemia, y una antitendencia sería, sin duda alguna, que las organizaciones regresaran a ser organizaciones frías, distantes y lejanas al cliente. Coincido totalmente, ¿no? Creo que ahí la palabra clave, ahí, empatía, continuar con eso. Y lo conecto, Yami, con una pregunta que tenemos de nuestra audiencia, que es, ¿qué estrategias serían las recomendables para impregnar áreas más desconectadas del cliente, como finanzas, manufactura, etcétera, para que sean también customer-centric?
Claro, lo que pasa es que es parte de la cultura que tendríamos que implementar. Es concientización. Por ejemplo, alguna vez antes de la pandemia, estaba dando una capacitación a personas del área de ensamble acerca de servicio al cliente. Y estaban todos los chicos del área de ensamble en un salón y entonces yo inicio el curso preguntándoles, chicos, levanten la mano, ¿quién está en servicio a clientes? Y nadie levantaba la mano, todos se volteaban a ver y luego, y yo, levanten la mano, ¿quién está en servicio a clientes? Ay, les digo, entonces me equivoqué de curso. Y me dice un chico, sí, señorita, se equivocó de curso, nosotros estamos en manufactura, estamos en ensamble, los de servicio a clientes están en las oficinas. Entonces, es ahí donde me di cuenta, y yo creo que obviamente por algo me llamaron, las personas no sabían que ellos también están en servicio Claro. a clientes. Y ahí es donde empezamos. La concientización es por medio del escuchar, del ver, del oír, y el entrenamiento es lo ideal. Hacer conscientes a las personas que el servicio a clientes o experiencia del cliente no es responsabilidad de una persona ni un departamento, es de toda la compañía. Entonces ahí ya empiezas a concientizarlos que ese trabajo que ellos hacen en ensamble de estar poniendo las piezas una a una, aunque sea rutinario, si lo pones mal o si algo falla, va a afectar al cliente. Entonces, creo que esa es una de las maneras. Y también otra cosa que te puedo recomendar es muéstrales a las personas de interior, a las personas de manufactura, de costos, de finanzas, muéstrales los logros que tienen las empresas por tu producto. Por ejemplo, aquí lo que empezamos a hacer con esta empresa es mostrarles, porque eran piezas eléctricas que van en aparatos de hospitales, y estos cómo ayudaban a sanar a las personas, y entonces les pones todo para que ellos sepan, ellos a lo mejor están armando algo y no saben ni siquiera en dónde se van a poner, dónde va a ir a parar esa pieza y cómo estás contribuyendo con tu trabajo a mejorar la vida de alguna persona. A cambiarle la vida a alguien a lo mejor, ¿no? Totalmente, Claro, totalmente. claro. La empresa tiene que hacerle saber a sus empleados cómo nació la empresa, por qué está ahí la empresa y cómo está ayudando a la comunidad la empresa. Entonces es cuando te haces orgulloso y puedes saber que eso que estás haciendo está afectando para bien o para mal a un cliente. Entonces creo que es concientización. Muy bien, muy bien. Y Juan, una pregunta que nos hacen también por aquí, Solimar Vázquez. ¿Cómo el marketing digital por parte de las pymes logró que la información llegara al cliente y las ventas se incrementaran durante la pandemia? ¿Qué opinas? Es lo que hablábamos sobre la omnicanalidad, ¿no? Sí. Es ese punto nuevo de contacto con el cliente en el cual todo el mundo estaba encerrado, nadie podía salir, y alguien quería una pizza, alguien quería pañales, alguien quería una fórmula para su bebé, y las empresas que empezaron con un tema de marketing digital, del delivery, de mostrar sus productos con diferentes formas de llegar al cliente, lograron que se cumplan esas necesidades de los usuarios en ese momento de encierro, de miedo, de angustia y de todas las cosas. Entonces, y ahora el marketing digital llegó para eso, llegó para quedarse, y se va a quedar como un canal más de venta, como un canal más de comunicación, como un canal más de posicionar marca. Pero hay que ser ese tema socialmente responsable con el uso y el manejo del marketing digital, para que no afecte la cadena de valor, no afecte el tema del escuchar al cliente, que eso también es muy importante, porque lo que más nos dan ahora es formas de vender y estrategias, y con $5 puedes hacer un montón de pautas y te permite llegar a muchas personas, pero hay que hacerlo responsablemente para que no te afecte toda la cadena de atrás, que es la que hablábamos, que es importante. Y aportando un tema también, de lo que decía Yami, perdón, las empresas deben de dejar de medirse por un indicador puntual, que muchas empresas lo tienen. Ya olvídense de las empresas con un indicador, solo mido el NPS y por eso estoy haciendo voz del cliente, solo mido satisfacción y por eso estoy escuchando a mi cliente. Hay más indicadores que mutan y que cada vez debes adaptarlos a las experiencias de tu usuario, de tu empresa, de tus productos, de tus canales, para que se pueda mejorar esos temas de los indicadores, que a veces afectan más de lo que ayudan. Y justamente, Juan Diego, complementando lo que dices, completamente de acuerdo, abrimos muchos canales y no los escuchamos todos. Creemos que únicamente el indicador que nos da el resumen de la plataforma digital y que la voz... Pero entonces, y lo que está en redes, y lo que está en el otro canal, y lo que está en el otro canal,
lo dejamos fuera, ¿no? Entonces creo que es el momento de cerrar esa pinza junto con las plataformas digitales, junto con sí los correctos indicadores, pero más que buscar el ROI o el ROXI inmediato, pues hay que buscar ese afianzamiento completo en experiencia de cliente. Entonces, completamente de acuerdo conmigo. A eso me refería con la multicanalidad, ¿no? Es importante estar presente en muchos canales, o en la mayoría de los canales, pero atenderlos de manera adecuada y responsable, ¿no? Así es. ¿Para qué abrimos canales si no los vamos a escuchar? O sea, entre más puntos de contacto, mayor es la posibilidad de insatisfacción de nuestros clientes. Claro, con esto así es. Quédate en la pura sucursal, ¿no? Sino que hay que tenerlos muy alineados, y creo que esa es una de las, de hacia dónde tiene que ir experiencia de cliente. Regresémonos a revisar qué nos funcionó y alineemos y ajustemos esos procesos, porque creo que ha sido una gran oportunidad para todas las organizaciones de saber hacia dónde mover sus siguientes fichas en la organización. Sí, Eva, y los integras, porque manejas para cada punto de atención, tienes tu plataforma tecnológica o tu herramienta digital que te permite atenderlo. Si yo tengo un canal virtual web, mi herramienta tecnológica es un bot, es una plataforma de inteligencia artificial. Si tengo un punto presencial, mis asesores con sus manuales de atención y sus políticas de atención. Entonces, cada estrategia de canal que tú implementes tiene su parte tecnológica o su parte de procesos que todos tienen que empujar hacia lo que tú mencionabas antes, lo que ya mencionaba antes, la estrategia central de la experiencia del cliente. De ahí parte todo, y de ahí compras plataformas, compras manuales, ayudas a tu personal, etcétera, para que todo se integre ahí al estudio. Y fíjate, Juan Diego, que esa ha sido una oportunidad importante para nosotros los consultores, porque hay muchas plataformas, pero tú lo dijiste, pocos saben manejar el Ferrari. Creo que es momento de ayudarles a las organizaciones a manejar el Ferrari, pero a bajar estrategias muy puntuales, porque no solo es manejar, hay que aterrizar muy bien esas estrategias para entonces sí ver resultados a corto, mediano, largo plazo, y entonces sí, poder hablar de un retorno de inversión. Muy bien, muy bien. Pues lamentablemente hemos llegado al fin. Ha estado muy nutrida la plática, muy rica, la verdad, y yo quiero agradecer enormemente, Yami, Eva, Juan Diego, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas. Por ahí vamos a tener más eventos, más y bueno, ojalá que haya más oportunidad de platicar, y bueno, y pues ahí estamos también a sus órdenes. Amigos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias nuevamente a nuestros participantes. Si tengan ahí algún mensaje final. ¿Ya? Agradecer a Question Pro, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Raúl, por este recibimiento y esta conversación, y sobre todo, pues bueno, la oportunidad de haber estado con grandes referentes como Yami, como Juan Diego. Muchísimas gracias, y pues a seguir contagiando la pasión de experiencia de cliente. Exacto, así es. Yami, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. No, pues nada más agradecer la invitación y un placer compartir con Eva y Juan Diego este panel, y a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Ya, creo que los tres estamos encantados de responderles. Gracias, Juan Diego. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos por las opiniones y por todo lo que estamos tratando aquí. Estamos abiertos a seguir exponiendo, evangelizando este tema de la experiencia del cliente y las investigaciones de mercado para todos. Muchas gracias, Raúl, y a todas las personas de Question. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, amigos, por su participación. Gracias a todos los que estuvieron presentes, y aquí seguimos. Muchas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a nuestros panelistas. La verdad es que estuvo increíble. Me gustaría hacer una anotación de la oficina de Raúl, porque la enciclopedia que tiene ahí atrás de color verde la tenía mi padre, pero me encanta la antítesis que tiene con Star Wars ahí por todos lados. Es increíble eso. Querido Raúlito, dime.
Y aquí al lado tengo todos mis LPs también, aquí, museo aquí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por el panel, gracias por compartir esto y pues nada, estaremos en un próximo evento juntos nuevamente. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias a todos.